Ahí está. Bien, ahí está. Fosfato jaire de feme, odiseos, filos, hios. Así habló y se alegró el querido hijo de Odiseo por su fama. Y entonces se levanta y lo que tenemos en el verso 37 es que el heraldo le pasa el cetro, skeptron. El cetro que era, digamos, el indicador de la palabra. Para hablar tenían un cetro. El que tenía el cetro no podía ser interrumpido. Bueno, y dentro de la asamblea hay varias cositas. Les voy a ir marcando algunos aspectos puntuales. En el verso 51, ahí se dice que los pretendientes son los aristoi. Los aristoi de Ítaca. Bueno, se pasa revista a la situación. Fíjense en el verso 66. Se menciona a la menis theon, temed a la cólera de los dioses, referido a los pretendientes. Y en el verso 85 se va a levantar Antino. Por supuesto, el efecto del largo discurso de Telémaco sobre el pueblo y después arroja el cetro. Todos se quedan en sesión. Nadie se atreve a responder a que se levanta Antino. Verso 85. Telemagipsagore menos asgete poion eipes geme asaichunon ethelois de gemomon anapsai. Telémaco, fanfarrón, puede ser una traducción de Hypsagore, de elevado discurso. Reprime la cólera. ¿Qué cosa has dicho avergonzándonos a nosotros? ¿Qué cosa dijiste avergonzándonos a nosotros? Desearías cubrirnos, Ethelois de que momon anapsai, cubrirnos de reproche. Y entonces enseguida, soy utim nesteres ahaio naitio yeisin, ala fileme terge toi pericerde aoiden.
sabe que los culpables, los causantes, hoy no son los pretendientes entre los aqueos, sino tu querida madre, que conoce Kérdea, una palabrita clave en la Odisea. Kerdos. Kerdos literalmente quiere decir ganancia, lucro, provecho, que conoce cosas de provecho. Kérdea. Edgar tritones tinetos tajadeis y tetarton ex juatem timonenis juatem timonenis estetesin ahaion. Pues ella, no, pues ya Edgar Tritonetos Stin, pues ya es el tercer año y se acerca el cuarto rápidamente, desde que aflige el corazón en el pecho de los aqueos. Pantas menrel pei kai bis Drigas proieisa nos dejo ya la menoina. A todos da esperanzas el pei. Y hace promesas hipisgetai a cada varón enviándole mensajes, proieisai angelías. Pero su mente, su pensamiento, su inteligencia, menoiná, revuelve, maquina otras cosas. O sea, fíjense que aquí tenemos del personaje de Penélope también como un personaje de dolos, engaño. Y ahora viene la palabrita justamente. G de dolonton nalon enifres y mermerixe. Y ha meditado en su mente este otro engaño. Stesa mene meganhiston eni megaroi singifaine lepton kai perimetron afar gemin meteeipe. Levantó Tesamene tras levantar un gran telar en el palacio, tejía lepton kai perimetron, sutil, leptón, e inacabable. Y nos dijo enseguida, y ahora viene el discurso indirecto de Penélope que nos transmite Antino, y que se va a repetir esto del telar en 19
141 y en 24, 127. Bueno, y el discurso. Curo y emoinestere se peitan dios Odiseus, mimne te peigo menoiton emonga monjo eis joquefaros, ectelesome moi metamonia nematoletai, laerte heroita feio neis jotekenmin, Moiro loeca celesitanelle geos thanatoio. Metis moi catademona hai adonnemes esse, aicem perspeiru keitai polactea tisas. Bueno, fíjense, ahí termina el discurso de Penélope, es un discurso indirecto. Y es un pasaje muy lindo como texto para tomar en un parcial, en un final. En algún momento se lo van a encontrar. Estaba en el método. Creo que lo habíamos hecho, de hecho, este. Ah, tenés razón. Tenés razón. Bueno, gracias por avisarme que está en el método, porque así ya lo saco de los temas de parcial. Bueno, jóvenes pretendientes míos, puesto que murió el divino Odiseo, permaneced esperando mi boda hasta que termine Ecteleso el sudario, Faros, memoi metamonia nematoletai, para que no se me pierdan los siglos, manto, un sudario para el héroe Laertes, hasta que lo tome el destino destructor de la muerte de muchos pesares. No sea que alguna de las aqueas se irrite por el pueblo, y fíjense cómo a Penélope le importa lo que digan las aqueas, si queda sin daríanse yo o lacteatizas. Fíjense, está apuntando a la riqueza de Laertes. Bueno, este es el famoso engaño del telar, y que se presta, por supuesto, a muchas interpretaciones. Se ha prestado a muchas interpretaciones, básicamente una figura de Penélope como la materia prima que teje y desteje y la realidad. Lo vuelve a mencionar como en 106, verle un poquito más. Así dijo y nuestro noble ánimo le creyó. Así que durante el día tejía la gran tela, 104, Meganiston, fíjense ese Hifainesken con el sufijo sigma kappa, y que se va a repetir en el verso siguiente, Nicta saliesken ependaidas parateito. Y por la noche las destejía
a su lado. Fíjense esos dos imperfectos con el infijo sigma kappa, ¿qué modo sintáctico les daban? Iterativo de pasado. Bien, iterativo de pasado, sí. Hostrietes menelece doloca y epeicen ajaius. Así, durante 3 años, ocultaba el engaño y persuadía a los aqueos. Al Joteteton Horai, pero cuando llegó el cuarto y pasaron las estaciones, Caito tedetti sei peginaico gesa faede, caiten galliusan efeuro menaglaon histon. Que lo sabía todo, Gesafaede, que sabía con claridad, nos lo reveló y la encontramos a aquella destejiendo el brillante telar. Así fue como como la terminó, y no de buena gana, por necesidad. Verso 110, Hipananques. Bueno, y sigue con Témaco. Aparece el tema de la dote en los versos 132 a 133. El tema de la dote que es que Telémaco le dice a Antino en 130 y siguientes que él no puede entregar a la madre. Que tiene que ser Icario, el padre de Penélope, el que dé la dote, y que habría una erinia de su madre para él si la echara del palacio. Verso 135. En el 145 hay una anticipación muy leve de que los pretendientes pagarían en el palacio. Zeus manda 2 águilas como presagio favorable. Y en el 155 se menciona el efecto que tiene sobre el pueblo, sobre la ciudad de Ítaca, cuando ven las aves. Zambes andornitas, se pasmaron por las aves cuando las vieron con los ojos.
y enseguida viene el héroe Aliterces, un anciano, que interpreta el prodigio como un prodigio de mal agüero para los pretendientes. Y ella se va, hace un discursito largo, diciendo que va a haber desgracia, que se está cumpliendo todo, y interviene Eurímaco en el 78, y lo manda a profetizar a su propia casa. Oh Gerón, oh viejo, vete ya a tu casa a profetizar a tus hijos para que no sufran en adelante. Y la situación en Ítaca es tal que, claro, no hay un poco todavía quien ponga orden en la asamblea. En los versos 210 en adelante, Telémaco pide la nave. Y hay toda una discusión con la nave hasta que finalmente Telémaco dice que va a tomar una como émporos, como comerciante. La asamblea sigue hasta el 336, más o menos. Después ya Telémaco tiene un diálogo con Euriclea para los preparativos. Preparan todo. Y se van. También hay un preanuncio del engaño de los pretendientes, otro dolo, verso 367, 368. Otro dolo para destruir a Telémaco. Bueno, le dan la nave y llegamos al canto tercero. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? A mí me quedó resonando un poco toda esta idea de Telémaco como comerciante, ¿no? Porque entiendo a dónde va,
en el contexto de la asamblea, pero quería ver si había así como un análisis más de el comercio de la época respecto a eso. A ver, espera que me voy a los versos exactos. No, sí, yo dije comerciante, pero es uno de los sentidos de la palabra émporos que aparece en 319, pero también puede ser como pasajero, traducen algunos. Claro. Digamos que las naves en Ítaca se usaban básicamente para el comercio. Pero bueno, acá, digamos, fíjense que hay varias instancias, hay una cierta reticencia de la asamblea a otorgarle la nave, y hasta que finalmente dice que va a tomar una y se va a ir. Igual se va acompañado. Em, Fíjense que en el 386 Atenea, tomando la forma de Telémaco, hace que se congreguen en una nave. Y le piden la nave a un tal Noemón, mencionado en el 386, que se la da de buen grado. Y ahí se disuelve la asamblea. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, una pregunta. Sí. ¿Los Aristoi de Ítaca son en algún grado diferentes en Aristeia a las que hablábamos en Ilíada? A ver, repetila, por favor. ¿Los Aristoi en Ítaca, en Odisea, son en algún grado diferentes a la Aristeia que hablábamos de Ilíada? A ver, lo que pasa que las Aristeias en la Ilíada son en el campo de batalla. Acá los Aristoi están marcando una condición social. Son los que poseen, digamos, influencia, posesiones materiales y un cierto grado de poder, básicamente porque son descendientes de las familias nobles de Ítaca. Justamente lo que la Odisea nos muestra es el reverso en ese sentido de las Aristeias de la Ilíada, porque en realidad la gran Aristeia de la Odisea va a ser en el canto 22, cuando Odiseo los mate a todos los Aristoi, los socialmente Aristoi, pero que no han respondido con su conducta a esa condición social. En realidad, la Odisea nos muestra
una corrupción de la aristocracia. Y una corrupción que, fíjense, se da en la generación más joven. Están los viejos a los que estos jóvenes en la asamblea misma tratan de viejos. Eurímaco, están los viejos, la generación intermedia no está, se fue con Odiseo a la guerra de Troya. Y quedan los descendientes de estos, los nietos de los viejos, los que no han tenido justamente un entrenamiento para Aristeias, pero son jóvenes, tienen fuerza, presumiblemente son bellos, porque todo el tiempo se destaca eso, que los pretendientes de alguna manera eran lo mejor que tenía Ítaca. Pero bueno, como rezaba un adagio medieval, la peor corrupción es la corrupción de lo mejor. Corruptio optimi pessima, decían en latín los medievales. Entonces, el hecho de que los que tendrían que ser y que el poeta los reconoce como socialmente aristoi, son los que han quebrado justamente las consignas de justamente de las aristeiai. No hacen la única aristeia de los pretendientes es comer, chupar y hacer el amor con las esclavas. Profe, esto de la corrupción de los aristoi, ¿no se ve un poco también cuando Príamo critica a Paris y otros, creo, finalizando la Ilíada, que le dice que se comen el ganado del pueblo? Exactamente, exactamente. Ahí hay una crítica a los mejores de los troyanos. En realidad es una crítica de Príamo a sus propios hijos, ¿no? Cuando les dice que solo le quedan los peores, los bailarines, los flautistas, y no los guerreros. Lo que pasa que allí, en la Ilíada, fíjense, la corrupción está proyectada sobre el enemigo extranjero. Acá la corrupción es interna en la Odisea. Buenísimo, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces un poquito al canto tercero. Bueno, y en el canto tercero, en los cantos tercero y cuarto, los dos, son nostos dentro del nostos. El nostor de Néstor en el canto 3 y el de Menelao y Helena en el 4. Presumiblemente, pero no lo sabemos, podía haber un poema con el nostos
de Néstor, con el de Menelao, con el de Agamenón, con el de Idomeneo. Digamos, estaba ese ciclo épico de los Nostoi. Pero el ciclo épico de los Nostoi aparentemente habría tenido una peculiaridad, que es el rasgo de desembocar en la dispersión de los guerreros aqueos por las costas de Asia Menor, fundando las colonias jonias. Eso que habría estado en el ciclo épico no es lo que nos muestra Homero. Homero nos muestra en el canto 3 el regreso de Néstor, en el 4 el de Menelao, en los obviamente siguientes el de Odiseo, pero son todos regresos que se cumplen y vuelven a sus casas, como se dice en Ilíada 12, creo que más o menos, verso 16, 17, por ahí, donde se dice que los guerreros que volvieron, que zafaron de la muerte y del mar, volvieron a sus casas, estaban en sus casas. Bueno, llegamos al canto 3 en el contexto de sacrificios a Poseidón. Sacrificios de toros negros, y se nos dice en el verso 7. Había 9 asientos, Eneagedra y Esin, Pentecos y Oiden, Gecaste, Geiato. Había 9 asientos y en cada uno estaban sentados 500 hombres, y de cada uno hacían ofrenda 9 toros. Ofrendaban 9 toros. Fíjense que lo que nos está diciendo en el catálogo de las naves, los pilios suman 4.500. Y acá tenemos también un juego con estos números, 9 asientos y 9 toros cada uno que hacían el sacrificio. Bueno, es una descripción muy simple que después se hace más clara de el ágora de los pilios. A ver. En el verso 55 van a tener una súplica a Poseidón. Y en el 79 va a empezar Telémaco
a dar razón de su viaje. Se abre en el 79 con una fórmula iliádica. Onestor neleia de mecaquidos ajaios. Onestor nelida, gran gloria de los aqueos. Eire a Teneimen, nos preguntas de dónde somos y te lo contaré. Venimos de Ítaca, del monte Neyo, o Neio, Prexis hed idie udemios genagoreguo, 82. Y el asunto este es privado, idie, udemios, no público, el que te diré, genagoreguos. Fíjense, creo que ya lo he remarcado, que si bien Telémaco dice que es idios, que es privado el asunto, y lo mismo le va a decir a Menelao, en realidad es público, porque tiene que ver con la situación política de Ítaca. Pero lo que a Telémaco le interesa, eso sí es privado, y es lo que le va a decir inmediatamente ahora en el verso 83. Patros emucleos eurimeterjo maiempu acuso, Dio Odisseus talasífronos hon potefasi, sinsoi marna menontro on polinexa la paxai. Meterjomai. Ando buscando noticias, ahí escleos, de mi padre. Ando buscando la fama, la amplia fama de mi padre, por si escucho de alguien, de el muy sufridor Odiseo, de quien dicen Hon Potefasi que destruyó Exalapaxai, la ciudad de Troya, luchando junto a ti. Bueno, ahí está el motivo de Telémaco, el móvil de Telémaco. Vamos a ver qué le responde Néstor, pero vamos a ir un poquito más adelante. A ver, paso rapidito. Por los versos 103 y siguientes. Hijo mío, puesto que me has recordado los infortunios que tuvimos que soportar en aquel país los hijos de los aqueos de incontenible furia, cuánto vagamos con las naves en el brumoso Ponto, a la deriva en busca de botín por donde nos guiaba Aquiles, y cuánto combatimos en torno a la gran ciudad del soberano Príamo. Fíjense que acá está lleno de referencias al ciclo épico. Eso de andar errantes por el mar, guiados por Aquiles,
en realidad hay algunas breves indicaciones en la Ilíada, pero remite a la etapa anterior, la de los cantos ciprios. Entonces, en el 108 se dice que los Aristoi. Y ahí empieza un catálogo, un mini catálogo de héroes. Enthamenaias keitanareios enta Dagileus, enta de Patroclos Teofin Mestorata Lantos, enta de mos Filosquios jamá Crateros Cayatarbes, Antilojos perimente yenta de Majetes. Bueno, allí yace Ajax, Areios, valiente guerrero, y allí Aquiles y allí Patroclo, consejero semejante a los dioses. Y allí mi querido hijo, Antíloco, que sobresalía en la carrera y en el combate, rápido y en el combate. Recuerden que Antíloco, según la Etiópida probablemente, o alguno de los otros poemas del ciclo, Antíloco muere protegiendo a Héctor en el campo de batalla, a Néstor en el campo de batalla, a su padre Néstor. Se interpone entre un atacante y Néstor para salvar la vida de su padre. Recuerden, Antíloco es el que en la Ilíada, en el canto 18, ¿qué hace? ¿Qué hace Antíloco en el canto 18 de la Ilíada? ¿Le comunica a Aquiles la muerte de Patroclo? Perfecto, exacto. Es un personaje relevante porque algunos críticos incluso han visto en esa escena de Antíloco diciéndole a Aquiles ha muerto Patroclo, han visto en Antíloco como un reflejo de Patroclo. Y efectivamente Antíloco va a morir para salvar a su padre. Sigo con el verso 112, 13. Ala tepole pitois patomen kakatis kenekeina panta gemitei mithe saito katadne tonan tropon. Muchas más cosas malas, además de estas, padecimos. ¿Quién podría contar aquellas todas entre los hombres mortales? Fíjense, todo esto es la idea de la épica como una selección, por lo que va a venir ahora. Udei penta etes hexa etes para mí non ex patón cacadío y ajayo. Ni siquiera
permaneciendo 5 o 6 años, contarías cuántas padecieron, cuántas desgracias padecieron allí los divinos aqueos. Eina etesgar esfinca carrapto menanfie pontes panto iois idolois y mogis dectelese cronion. Pues durante 9 años tramamos desgracias contra ellos, acechándoles con toda clase de engaños, y a duras penas puso fin, cumplió el cronión. Y ahora viene el elogio de Odiseo que hace Néstor. En tutis potemetin homoio temena ianten, etheleppei malapolon genica dios Odiseus, panto iois idolois y paterteos eiete onge, keinu egonosesi, sebas meje eisoronta. Jamás quiso nadie igualársele en inteligencia, metin. Y ahí tienen la palabrita clave en la Odisea, en el verso 120. Jamás quiso nadie igualársele en inteligencia, puesto que el divino Odiseo era muy superior en todas clases de astucias. Tu padre, si es que verdaderamente eres descendencia suya, al verte se apodera de mí el asombro. Me asombro al verte por el parecido, supuestamente. Etoigarmi toige oiko tesude que falle sandra neoteron jode oike kotamice sastai. En verdad, las palabras son parecidas y no se puede decir y no dirías que un hombre joven hable tan discretamente. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo bien? ¿Que me detengan algo, Malena? Yo tengo una pequeñísima duda. La traducción Dale. de Misesastai, ¿cuál sería en este caso? Verso 125. De que falles, y no dirías que un hombre más joven hable Claro. así de manera conveniente. Ahí hay una completiva, ¿no? Sí. Excelente. Genial. De que falles, y no dirías Andraneopteron es el sujeto de mi tesastai. Perfecto. Gracias, profe. No hay nada. Fede, ¿vos tenías algo? No, nada, profe. Ah, ok. 126. En toieios mene ente toieios
Kai Dios Odysseus, ute poteina evatsomen ute nibule, algenatimone honte nooca y epifroni bule, fratsometarge ioisi hoposo jarista genoito. Estos versos marcan la empatía que tenían Néstor y Odiseo. Nunca en la asamblea y ni en el consejo hablábamos diferentemente. El divino Odiseo y yo, sino que teníamos un solo pensamiento y con juicio y prudente consejo mostrábamos a los argivos cómo resultaría lo mejor. Después, sigo leyendo un poco la traducción, paro un poco con el griego. Después, cuando habíamos saqueado la elevada ciudad de Príamo y embarcamos en las naves y la divinidad dispersó a los aqueos, lo tienen en el 131, un dios dispersó a los aqueos. Entonces, Zeus concibió su mente vos, Ligrón Noston, porque no todos eran prudentes ni justos. Así que muchos de estos fueron al encuentro de una desgraciada muerte por causa de la funesta cólera del poderoso padre, de la funesta cólera de la hija del poderoso padre, de la de ojos brillantes, que asentó la discordia entre ambos atridas. Y ahí tienen el verso 135 con la menis de Atenea, menios, en genitivo, que es la que asienta la erin, la discordia. La discordia es un elemento clave en el proemio de la Ilíada, en el proemio de los cantos ciprios, en el mito de las bodas de Tetis y Peleo, la manzana de la discordia, y habrán visto con Gastón no, perdón. Pero bueno, la discordia también en Hesíodo tiene un juego importante y ambivalente. En la épica heroica, en general, la discordia es negativa. Provoca fracturas. Y bueno, acá tenemos justamente una primera fractura entre los atridas. Bueno, y acá va a contar el regreso turbulento. Bueno, se nos dice en el 137 que convocaron a la asamblea a tiempo
Ucatakosmon, en 138, cuando el sol se ponía. Fíjense, al atardecer convocan a la asamblea. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Por qué con unas copas de más encima? 140. Miton mitheisten tu heine calao nageire. No, perdón, en el 29 son Bebaretes y de Saharion. Y los aqueos, los hijos de los aqueos llegaron bebareotes, pesados por el vino. Y les dijeron por qué habían reunido al ejército. 141. Allí Menelao aconsejaba a todos los aqueos que pensaran en volver sobre el ancho lomo del mar. Pero no agradó en absoluto a Agamenón, 143. Pues quería retener al pueblo y ejecutar sagradas hecatombes para aplacar la tremenda cólera de Atenea. Insensato, no sabía que no iba a persuadirla, que no se doblega rápidamente la voluntad de los dioses que viven siempre. Fíjense, ahí tienen una sentencia, una gnome, en el verso 147. Así que los dos se pusieron en pie y se contestaban con palabras agrias. Jalepois sinepesin. Y los hijos de los aqueos levantaron con un vocerío sobrehumano divididos en dos bandos. Les agradaba una u otra decisión. La noche unos contra otros, pues ya Zeus nos preparaba el azote de la desgracia. Fíjense cómo lo que se da otra vez es una disputa interna en torno a cómo hacer el regreso, cómo proceder para el regreso. Al ser al divino mar y metimos nuestros botines y las mujeres de profundas cinturas. La mitad del ejército permaneció allí al lado del atrida Agamenón, pastor de su pueblo, pero la otra mitad embarcamos y partimos. Acá ya tenemos una división en cuanto al regreso. Nuestras naves navegaban muy aprisa. Una divinidad había calmado el Ponto que encierra grandes monstruos. Y fíjense ahí en el verso 158. La palabrita megaquetea. Esos son los grandes monstruos. Y en otras partes aparece de nuevo la palabra quetea solo. De esa raíz, ¿qué palabra castellana viene?
Perdón, Daniel, se cortó un poquito, no escuché bien la pregunta. La raíz, estoy con la palabrita megaquetea del verso 158. La quetea sola, son los monstruos. ¿Qué palabra castellana viene de ahí? Ketos, eos, us, de tercera declinación. Si se ponen a transliterarla, se van a dar cuenta enseguida qué palabra. Cetáceo. Cetáceo, ¿no? Correcto, Malena, sí, cetáceo. Los megaqueteas son esos grandes monstruos en la imaginación de los traductores. Son los cetáceos. Bueno. Perdón, Daniel, quizás es muy específica mi pregunta, pero si mal no recuerdo, cuando vimos Opiano, él mencionaba así como monstruos marinos relacionados a los cetáceos. ¿Utilizaba este término? ¿Utilizó este término? ¿Tiene idea o...? Ay, no, con Opiano yo ni idea, pero lo más probable te diría que sí. Ok, está bien, sí. Realmente no me acuerdo, es una pregunta para Alejandro, pero creo que sí, porque de alguna manera, digamos, un delfín les resultaba, digamos, de un tamaño aceptable. Los peces que sacaban para comer también. Ahora, ya toparse con una ballena para ellos era toparse con un gran monstruo. Bueno, y entonces sigo. Bueno, estábamos con nuestras naves, navegaban muy aprisa, una divinidad había calmado el ponto que encierra grandes monstruos, y llegados a Ténedos, realizamos sacrificios a los dioses con el deseo de volver a casa. Pero Zeus no se preocupó aún de nuestro regreso. Cruel, él que levantó por segunda vez agria disensión. Otra vez tenemos la eris en el verso 161. Unos dieron la vuelta a su bien, curaron con el prudente soberano Odiseo, el de pensamientos complicados, para dar satisfacción a Agamenón. Pero yo, con todas mis naves agrupadas, las que me seguían, marché de allí porque me imaginaba que la divinidad nos preparaba desgracias. Porque me daba cuenta en el verso 166, epei gimnoscon. Reconocía que la divinidad preparaba desgracias. Y ahora sigue refiriendo otros regresos, básicamente el de Diomedes,
el de Idomeneo, el de Filoctetes y el de Agamenón. Bueno, fíjense que, y Néstor que dice en el 184 que llegó a Pilos. Y que llegó sin enterarse de quiénes se salvaron y quiénes perecieron. Pero después fue recibiendo noticias. En el 193, en cuanto a la Atrida, ya habéis escuchado por vosotros mismos aunque estás lejos, cómo llegó y cómo Egisto le había preparado una miserable muerte, aunque ya ha pagado lamentablemente. Qué bueno que es que a un hombre le quede un hijo, pues aquel, es decir, Orestes, se ha vengado del asesino de su padre, del tramposo Egisto. También, fíjense ahí en el 199, también tú, hijo, te veo vigoroso y bello, sé fuerte para que cualquiera de tus descendientes hable bien de ti. En la respuesta de Telémaco va a estar otra vez el reconocimiento a Orestes, Cleos de Orestes, y fíjense en el 203 y 204, está la conciencia de el Cleos que se transforma en canto. Caijo y ajayo y oisus y Cleos, Euri, Caieso, Menoi, Sinaoiden. Y los aqueos llevarán, fíjense el futuro de Fero, oisus y llevarán su amplia gloria y su canto a Oiden para los venideros, eso menos. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Fíjense acá en este contrapunto entre Telémaco. Telémaco sigue diciendo, en 205 y siguientes, que ojalá también él tenga el poder y la fuerza para castigar la extralimitación de los pretendientes que maquinan insolentes cosas malvadas. Hibris atástala. Bueno, la cuestión está en que Néstor no tiene más noticias para darle y le va entonces a recomendar ir a verlo a Menelao. Y le da
le da caballos, le da un carro y le da también como escolta a su hijo Pisístrato, que lo va a acompañar a la corte de Menelao. Y ahí vamos a llegar al canto cuarto, que quedará para la semana que viene. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, quisiera hacerle una pregunta, pero va bien de la Ilíada. A ver. Sí. Si no hubiera muerto Patroclo y Aquiles no hubiera querido vengarlo, ¿hubiera caído finalmente Troya? Tu pregunta, Fede, es contrafáctica. ¿Por qué, profe? Y porque Aquiles Aquiles también. Y es difícil decir, especular sobre lo que podría haber pasado si no hubiera pasado una cosa que pasó. Eso es contrafáctico. Ah, ok, profe. No hay que buscar la quinta pata del gato. Ok, gracias, profe. Y eso, Fede, vale para la vida cotidiana, no solamente para la interpretación literaria. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la semana que viene vamos a estar viendo el canto cuarto de la Odisea y me voy a centrar en el discurso de Proteo. Las cosas que les dice Proteo a Menelao. Porque la información que busca Telémaco y es enterarse de que Odiseo está vivo en un lugar. Bueno, gente, entonces que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles próximo. Igualmente, Daniel. Chao, profe. Igualmente, Daniel. Chao, Chao. suerte. Chao. Chao. Hasta luego, profe.